Mis propios hijos se rieron cuando el abogado leyó $50 oficiales en el testamento de mi esposo. Lo que no sabían era que $2 millones ya estaban a mi nombre desde hacía 5 años. Pero su risa cruel ese día cambió todo para siempre. Durante 40 años construí un imperio familiar. Sacrifiqué mis sueños por los suyos. Y cuando llegó el momento de la verdad, descubrí que mis hijos solo veían números donde debería haber amor. Esta es la historia de cómo una madre aprendió que el dinero revela el verdadero corazón de las personas. Me llamo Elena Martínez. Tengo 73 años y durante las últimas 5 décadas he aprendido que el dinero no compra lealtad, pero sí revela traiciones. Hoy quiero contarles una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia sobre familia, codicia y la decisión más difícil que una madre puede tomar. Todo comenzó un martes lluvioso de noviembre, cuando mi esposo Roberto falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Yo estaba devastada, pero mis 3 hijos, Carlos, María y Diego, parecían más preocupados por los papeles legales que por consolar a su madre viuda. Debí haberlo visto venir, pero el dolor me cegó a las señales que habían estado ahí. Durante años Roberto y yo habíamos construido una pequeña fortuna a través de nuestro negocio de bienes raíces. Empezamos con nada, solo con sueños y determinación. Trabajamos 16 horas al día durante décadas, sacrificando vacaciones, momentos familiares y nuestra propia comodidad para asegurar el futuro de nuestros hijos. Pensábamos que estábamos dándoles el mejor regalo posible, seguridad financiera, pero como dice el dicho, ten cuidado con lo que deseas. La seguridad financiera que tanto luchamos por darles se convirtió en la obsesión que destruyó nuestra familia. Mis hijos crecieron esperando su herencia, planeando sus vidas alrededor de dinero que aún no habían ganado, y gradualmente perdieron de vista lo que realmente importaba la mañana del funeral. Mientras yo lloraba la pérdida del hombre que había sido mi compañero durante 45 años, Carlos me preguntó cuándo leeríamos el testamento. María sugirió que sería mejor resolver los asuntos legales rápidamente para evitar complicaciones. Diego, mi hijo menor, incluso mencionó que ya había hablado con un tasador para evaluar la casa familiar. Sus palabras me golpearon como puñetazos. ¿Cómo era posible que mis propios hijos estuvieran pensando en dinero mientras su padre yacía en un ataúd? Pero tragué mi dolor y mi indignación, diciéndome a mí misma que era el duelo hablando, que pronto volverían a ser los niños amorosos que había criado. Qué equivocada estaba. Los días siguientes al funeral fueron una revelación dolorosa. Mis hijos no vinieron a consolarme o a ayudarme con los trámites del duelo. Vinieron a hurgar entre las pertenencias de su padre, a preguntar sobre cuentas bancarias y a presionarme para que acelerara la lectura del testamento. Carlos, mi hijo, mayo había sido siempre el más ambicioso. A los 45 años, trabajaba como ejecutivo en una empresa de marketing. Ganaba bien, pero vivía por encima de sus posibilidades. Su esposa, Sandra, había desarrollado gustos caros, y entre los dos habían acumulado deudas considerables durante los últimos años. Carlos había venido a visitarme principalmente cuando necesitaba dinero prestado a María. Mi única hija era diferente, pero igual de problemática. A los 42 años, había pasado por 2 divorcios costosos y tenía 3 hijos de diferentes padres. Trabajaba de manera intermitente como diseñadora gráfica, pero dependía principalmente de la ayuda financiera que Roberto y yo le proporcionábamos mensualmente. Su actitud hacia el dinero era casual, como si fuera un recurso infinito que simplemente aparecía cuando lo necesitaba. Diego, el menor, era quizás el más doloroso de todos. A los 38 años, nunca había mantenido un trabajo por más de 2 años. Había estudiado 3 carreras diferentes sin terminar ninguna. Había intentado varios negocios que fracasaron y siempre tenía una nueva idea evolucionaria que solo necesitaba una pequeña inversión para despegar. Roberto y yo habíamos financiado sus sueños durante décadas, esperando que eventualmente encontrara su camino. En la semana
Después del funeral, los tres aparecieron en mi casa con una actitud que nunca había visto antes. No vinieron por separado, como solían hacer, sino juntos, como si hubieran planeado la visita. Se sentaron en mi sala, la misma sala donde habíamos celebrado Navidades y cumpleaños durante décadas, y me miraron con una seriedad que me puso nerviosa. Mamá, comenzó Carlos, necesitamos hablar sobre la situación financiera. Sabemos que esto es difícil para ti, pero todos tenemos responsabilidades y necesitamos saber qué esperar. María asintió, agregando en hemos estado hablando y pensamos que sería mejor para todos si pudiéramos acelerar el proceso legal. Tengo problemas con la hipoteca, Carlos tiene algunas deudas urgentes y Diego necesita capital para su nuevo proyecto. Diego, siempre el más directo, fue al grano. ¿Cuánto dinero dejó papá? ¿Cuándo podremos acceder a nuestras partes? Me quedé mirándolos, estos tres adultos que habían salido de mi vientre, a quienes había alimentado, educado y amado incondicionalmente durante décadas, cuando se habían convertido en estas personas que veían a su padre muerto como una oportunidad financiera. El testamento se leerá cuando el abogado lo programe, les dije, tratando de mantener la calma. Su padre murió hace una semana. ¿No creen que es muy pronto para estar hablando de dinero? La expresión en sus rostros me dijo todo lo que necesitaba saber. No, no pensaban que fuera muy pronto. De hecho, pensaban que ya habían esperado demasiado en esa noche, sola en la casa que Roberto y yo habíamos convertido en nuestro hogar. Tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a nuestro abogado, Miguel Hernández, quien había sido nuestro consejero legal durante más de 20 años. Le conté sobre la actitud de mis hijos y le pregunté algo que nunca pensé que tendría que preguntar. Miguel, le dije, ¿es posible cambiar las disposiciones del testamento después de que Roberto haya muerto? Su respuesta fue lo que esperaban. Elena, el testamento de Roberto no se puede cambiar, pero recuerda que la Mayo eres parte de los bienes. Están en copropiedad contigo. Tienes derecho a hacer lo que consideres apropiado con tu parte. Esa conversación me hizo recordar algo que había olvidado en medio del dolor, 5 años antes. Cuando Roberto comenzó a mostrar los primeros síntomas de su enfermedad, habíamos reestructurado nuestras finanzas. Por consejo de nuestro contador, habíamos transferido la mayoría de nuestros activos a mi nombre para efectos fiscales y de planificación patrimonial. Los $2 millones que constituían el grueso de nuestra fortuna ya estaban legalmente en mi posesión. El testamento de Roberto, por tanto, solo disponía de una pequeña parte de nuestros bienes, $50,000 en efectivo, y algunos objetos personales. Pero mis hijos no lo sabían, habían asumido que todo el dinero estaría en el testamento. Esperando ser dividido entre ellos durante los siguientes días, observé a mis hijos más de cerca. Carlos comenzó a llamarme diariamente, no para preguntar cómo estaba, sino para recordarme que contactara al abogado. María empezó a llevar a sus hijos a visitarme, pero pasaba la mayor parte del tiempo hablando por teléfono sobre planes que dependían de recibir la herencia pronto. Diego apareció con folletos de franquicias, explicándome emocionado cómo iba a invertir su parte en un negocio que finalmente lo haría rico. A ninguno de ellos me preguntó cómo me sentía. Ninguno me ofreció ayuda con los trámites del duelo. Ninguno pareció darse cuenta de que estaba llorando la pérdida del amor de mi vida. Para ellos, yo me había convertido en un obstáculo entre ellos y el dinero que consideraban suyo por derecho. La gota que colmó el vaso llegó 2 semanas después del funeral. Estaba en el supermercado, tratando de acostumbrarme a comprar para una persona, en lugar de 2, cuando me encontré con Carmen, una vieja amiga de la familia. Me abrazó con cariño y me preguntó cómo estaba sobrellevando todo. Difícil, me dijo, pero al menos tienes a tus hijos apoyándote. Antes de que pudiera responder, apareció la esposa de Carlos, Sandra. Se acercó a nosotras con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y me saludó con un beso superficial en la mejilla. Hola, Elena, dijo, pero inmediatamente se dirigió a Carmen. Sí, ha sido muy difícil para todos, pero ¿sabes cómo es esto? La vida debe continuar. Estamos ayudando a Elena
con todos los trámites legales. Carlos está manejando todo el tema de la herencia para que ella no tenga que preocuparse por esas cosas complicadas. Carmen asintió comprensivamente, pero yo me quedé helada. ¿Carlos estaba manejando la herencia? ¿Cuándo había decidido eso? ¿Y por qué Sandra estaba hablando como si yo fuera una anciana senil, incapaz de manejar mis propios asuntos? De hecho, continuó Sandra, Carlos dice que probablemente Elena se mude a un lugar más pequeño después de que se resuelva todo. Esa casa es demasiado grande para una persona sola, y el mantenimiento debe ser muy caro. Y miré a Sandra con incredulidad. ¿Había estado discutiendo mi futuro con Carlos? ¿Habían decidido que debía vender la casa donde había vivido durante 30 años, la casa llena de recuerdos de mi vida con Roberto? Carmen, percibiendo la tensión, se despidió rápidamente. Yo me quedé parada en el pasillo de cereales, temblando de rabia y dolor. No solo mis hijos estaban ansiosos por su herencia, sino que ya estaban planeando mi vida sin consultarme a esa noche. Llamé a Miguel nuevamente. Quiero que programes la lectura del testamento para la próxima semana, le dije, y quiero que esté exactamente como Roberto lo escribió, sin cambios. Elena, ¿estás segura? Recuerda que tienes opciones. Estri, segura, le dije. Quiero ver exactamente cómo reaccionan cuando descubran lo que realmente dice el testamento de su padre. La semana siguiente se sintió como la más larga de mi vida. Mis hijos me llamaron constantemente, preguntando sobre la fecha, la hora, qué documentos necesitaban llevar. Carlos incluso sugirió que todos fuéramos a cenar después para celebrar la memoria de papá. La hipocresía me enfermó. El día de la lectura del testamento, llegué temprano a la oficina de Miguel. Quería tener unos minutos para prepararme mentalmente para lo que estaba por venir. Miguel me recibió con una expresión preocupada. Elena, todavía puedes cambiar de opinión, me dijo suavemente. Sé que estás herida, pero una vez que hagas esto, no podrás deshacerlo. Miguel, le respondí, durante 50 años he puesto a mi familia antes que todo. He sacrificado mis sueños, mi carrera, mi tiempo, todo por estos hijos. Y ahora descubro que para ellos solo soy una fuente de dinero. Es hora de que aprendan algunas lecciones sobre el valor real de las cosas. Mis hijos llegaron juntos, vestidos formalmente, como si fuera una junta de negocios. Carlos llevaba una carpeta, María tenía una calculadora en su bolso, y Diego no paraba de revisar su teléfono. Ninguno me preguntó cómo me sentía o me ofreció apoyo emocional. A Miguel comenzó la lectura, con las formalidades legales habituales. Mis hijos escucharon pacientemente hasta que llegó a la parte de las disposiciones financieras. Yo observé sus rostros, viendo cómo sus expresiones cambiaban de expectativa a confusión, y luego a horror. A mi hijo Carlos Roberto Martínez, leyó Miguel, le dejo la cantidad de $50 y mi reloj de oro, con la esperanza de que aprenda a valorar el tiempo, tanto como valora el dinero. Carlos se enderezó en su silla, su rostro enrojeciendo. $50. ¿Eso es todo? ¿Dónde está el resto? Miguel, continúan a mi hija María Elena Martínez, le dejo la cantidad de $50 y el anillo de compromiso que le di a su madre, con la esperanza de que encuentre en el amor lo que no ha encontrado en el dinero. María se puso pálida. Esto tiene que ser un error. Papá tenía más dinero que eso. ¿Dónde están las cuentas bancarias? ¿Dónde están las propiedades? A mi hijo, Diego Alejandro Martínez, continuó Miguel, imperturbable. Le dejo la cantidad de $50 y mi biblioteca personal, con la esperanza de que encuentre en el conocimiento lo que no ha encontrado en los negocios fáciles. Diego se levantó bruscamente. Esto es una broma. Papá no puede habernos dejado solo $150 entre los tres. Sabemos que tenía millones. Los tres me miraron con expresiones que nunca olvidaré. Había confusión, sí, pero también rabia. No tristeza por su padre, no preocupación por mí, sino rabia pura por haber sido estafados de lo que consideraban suyo. ¿Dónde está el resto del dinero, mamá?, preguntó Carlos, su voz áspera y exigente. ¿Qué hiciste con nuestras herencias?, gritó María, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero lágrimas de rabia, no de dolor. Diego se acercó a mí, su rostro contorsionado por la ira. Esto es
culpa tuya. Tú lo convenciste de cambiar el testamento. Entonces pasó algo que nunca había experimentado antes. Mis propios hijos se rieron. No di alegría, sino de desprecio, de burla cruel. Se rieron de los $50 oficiales como si fuera la broma más patética del mundo. $50. Se burló Carlos. Después de todo lo que hemos esperado, después de todos los sacrificios que hemos hecho por esta familia. Es ridículo, gritó María. Papá nos debe más que eso. Nosotros somos sus hijos. Diego fue el más cruel. $50. Eso no me alcanza ni para llenar el tanque de gasolina. ¡Qué broma tan patética! Se rieron, y sus risas resonaron en esa oficina como cuchillos en mi corazón. Se rieron del último regalo de su padre. Se rieron de su memoria. Se rieron de todo lo que él había intentado enseñarles con esas disposiciones simbólicas. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que no se reían solo del testamento. Se reían de mí, de mi dolor, de mi viudez. Para ellos, yo me había convertido en un obstáculo, en una vieja tonta que les había arruinado sus planes financieros. A Miguel intervino, tratando de calmar la situación. Por favor, mantengan la calma. Sé que esto es inesperado, pero inesperado, gritó Carlos. Esto es un robo. Sabemos que papá tenía más dinero. Mamá, exigimos saber dónde está el resto. Sí, agregó María. Tienes que decirnos qué pasó con el dinero. Tenemos derechos. Diego se puso agresivo. Si escondiste el dinero, lo vamos a descubrir. Podemos investigar todas las cuentas bancarias. Los miré a los tres, estos extraños que habían reemplazado a mis hijos. Y por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca pensé que sentiría hacia ellos, desprecio. No tristeza, no desilusión, sino desprecio, puro. ¿Saben qué? Steve, mi voz más calmada de lo que me sentía, tienen razón. Su padre tenía más dinero, mucho más dinero. Se quedaron en silencio, esperando que continuara. $2 millones, para ser exacta, dije, viendo cómo sus ojos se agrandaban. Pero no está en el testamento de su padre, porque no era suyo para dejárselos. Es mío. A la oficina se quedó en silencio absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el sonido de los carros pasando por la calle, mi propio corazón latiendo en mis oídos. ¿Qué? Susurró Carlos. Hace 5 años, cuando su padre se enfermó, expliqué, transferimos todos los activos principales a mi nombre, por razones fiscales y legales. Los $2 millones que constituyen nuestra fortuna familiar están legalmente en mi posesión. Su padre solo tenía $50,000 en su cuenta personal y decidió dejarles $50 a cada uno. Pero ese dinero es de la familia, balbuceó María. Tú y papá lo ganaron juntos. Exactamente, dije. Su padre y yo lo ganamos juntos. Trabajamos juntos, sacrificamos juntos, construimos juntos. Pero ustedes tres no contribuyeron. Nadan durante décadas. Solo han tomado y tomado, sin dar nada a cambio. Diego se acercó más, su rostro enrojecido. Eso no es justo. Somos tus hijos. Ese dinero nos pertenece. ¿Les pertenece? Pregunté. ¿Basado en qué? En que nacieron, en que comparten mi ADN. Porque ciertamente no es basado en el amor, el respeto o la consideración que me han mostrado. Carlos trató de tomar control de la situación. Mamá, sé que estás alterada por la muerte de papá, pero tienes que ser racional. Es dinero. Es para asegurar nuestro futuro, el futuro de tus nietos, mis nietos, los nietos que solo veo cuando necesitan dinero, los nietos que ni siquiera me llamaron después del funeral de su abuelo. María comenzó a llorar, pero no lágrimas de tristeza, lágrimas de frustración, de rabia, de desesperación financiera. Esto no puede estar pasando. Tengo deudas, tengo responsabilidades. Conté con esa herencia. Ahí está el problema, dije, levantándome de mi silla. Contaron con dinero que no era suyo. Planearon sus vidas alrededor de mi muerte y la de su padre. Nunca se preocuparon por ganarse ese dinero solo por heredarlo. Diego perdió completamente la compostura. Eres una vieja egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí, repetí,
mi voz subiendo de tono. ¿Cómo qué, Diego? ¿Cómo pedir dinero prestado que nunca devolviste? ¿Cómo faltar a las cenas familiares porque tenías cosas más importantes que hacer? ¿Cómo no visitarme en el hospital cuando me operaron el año pasado? Eso es diferente, gritó Carlos. Tenemos nuestras propias vidas. Se tienen sus propias vidas, dije, vidas que han construido, esperando que su padre y yo muriéramos para financiar sus errores y sus sueños imposibles. Miguel, que había estado observando este intercambio familiar con visible incomodidad, finalmente intervino. Creo que sería mejor si todos se tomaran un tiempo para procesar esta información. Las emociones están muy intensas ahora. No, dije firmemente. Quiero que esto se resuelva ahora. Quiero que mis hijos entiendan exactamente cuál es su situación. Dirigí a los tres, que me miraban con una mezcla de shock, rabia y desesperación. Durante 73 años, he puesto a mi familia antes que todo. Dejé mi carrera como maestra para criar a ustedes. Sacrifice mis amistades, mis pasatiempos, mis sueños, todo por ser una buena madre y una buena esposa. Y por eso debemos estar agradecidos, gritó María. Pero eso no significa que tengas que castigarnos financieramente. ¿Castigarlos?, pregunté. ¿Es un castigo no darles dinero que no se han ganado? Es un castigo esperar que se hagan responsables de sus propias vidas. Carlos se puso de pie, su rostro furioso. Mamá, si no nos das nuestras partes de esa herencia, te vamos a demandar. Tenemos derechos legales. Adelante, dije calmadamente. Demándenme, pero consulten con un abogado primero. Descubrirán que no tienen ningún derecho legal a mi dinero. Y también descubrirán que las demandas son caras y que perder una demanda es aún más caro. Diego se acercó tanto que pude sentir su aliento. Eres una vieja cruel. Papá se avergonzaría de lo que estás haciendo. Esas palabras me golpearon, como una bofetada, pero no por la razón que él esperaba. Me golpearon porque me di cuenta de que tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. Tienes razón, dije suavemente. Su padre se avergonzaría, pero no de mí. Se avergonzaría de haber criado 3 hijos que valoran el dinero más que el amor, que ven a sus padres como fuentes de financiamiento, en lugar de seres humanos dignos de respeto. Eso no es cierto, gritó María. Nosotros los amamos. ¿Verdad?, pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que Carlos me visitó sin necesitar dinero? ¿Cuándo fue la última vez que María me llamó solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que Diego me trató como algo más que un banco personal? No pudieron responder porque sabían que tenía razón. Durante años, nuestra relación se había deteriorado hasta convertirse en una serie de transacciones financieras. Su padre y yo siempre supimos que este día llegaría. Continué. Sabíamos que eventualmente tendríamos que decidir qué hacer con el dinero que habíamos ganado, pero nunca imaginamos que nuestros propios hijos nos verían como obstáculos, entre ellos y la riqueza. Carlos cambió de táctica, tratando de sonar más razonable. Mamá, entiendo que estés herida, pero piénsalo racionalmente. ¿Qué vas a hacer con $2 millones? No los puedes llevar contigo cuando mueras. ¿No es mejor que los uses para ayudar a tu familia ahora? ¿Ayudar a mi familia?, pregunté, como los he estado ayudando durante los últimos 20 años, pagando las deudas de Carlos, financiando los divorcios de María, invirtiendo en los negocios fantasía de Diego. ¿Esa es la ayuda que quieren? Esas fueron inversiones en nuestro futuro, protestó Diego. No, dije firmemente, fueron rescates financieros que les permitieron evitar las consecuencias de sus malas decisiones. Y cada vez que los rescaté, les enseñé que no tenían que ser responsables porque mamá y papá siempre estarían ahí para arreglar sus problemas. San Miguel se aclaró la garganta. Elena, ¿quieres que continuemos con el resto del testamento? Por favor, dije. Miguel leyó las disposiciones restantes, que incluían algunos objetos personales y sentimentales. Mis hijos apenas escucharon, todavía procesando el shock de descubrir que no iban a recibir la fortuna que habían esperado. Cuando Miguel terminó, Carlos se dirigió a mí con una expresión que nunca había visto antes. No era amor ni respeto, ni siquiera afecto familiar, era
Cálculo puro, mamá dijo, su voz controlada pero tensa. Entiendo que estés molesta con nosotros, pero tienes que pensar en esto desde una perspectiva práctica. Tú tienes 73 años, ¿qué vas a hacer con $2 millones? ¿No sería mejor distribuirlos ahora mientras todos podemos beneficiarnos? ¿Beneficiarnos? Pregunté. ¿Quiénes son todos en esa ecuación, Carlos? Porque por lo que veo, solo ustedes tres se beneficiarían. Yo perdería mi seguridad financiera, mi independencia y probablemente mi dignidad. María se acercó, tratando de tomar mi mano. Mamá, nosotros te cuidaríamos. Nunca te dejaríamos sin nada. Retiré mi mano suavemente. ¿Cómo me han cuidado durante estas últimas semanas? ¿Cómo se aseguraron de que no estuviera sola después del funeral? ¿Cómo se preocuparon por mi bienestar emocional? Eso es diferente, gritó Diego. Estábamos procesando nuestro propio dolor. ¿Su propio dolor? Pregunté. ¿O su propia ansiedad por la herencia? Porque he notado que han tenido mucha energía para planear cómo gastar el dinero, pero muy poca para llorar a su padre. La verdad, los golpeó como una bofetada. Se quedaron en silencio, probablemente por primera vez en sus vidas, sin saber qué decirán. Quiero que salgan, dije finalmente. Quiero que salgan de esta oficina y que piensen muy cuidadosamente sobre el tipo de personas en que se han convertido. Mamá, no puedes hacer esto, gritó Carlos. Somos tu familia. No, dije, mi voz quebrada pero firme. La familia se basa en el amor, el respeto y la consideración mutua. Lo que ustedes me han mostrado las últimas semanas no es amor familiar, es codicia pura. A María comenzó a llorar de nuevo. Por favor, mamá, podemos cambiar, podemos ser mejores. ¿Pueden? Pregunté. ¿O solo van a ser mejores hasta que tengan acceso a mi dinero? ¿Y después qué? ¿Volverán a ignorarme hasta que necesiten más? Diego se puso agresivo otra vez. Está bien, quédate con tu dinero. Pero no esperes que volvamos a visitarte. No esperes que seamos tus hijos amorosos cuando estés Vieja sola. Sus palabras me revelaron la profundidad de su crueldad. Estaba amenazando con abandonarme emocionalmente si no les daba mi dinero. Estaba usando mi amor maternal como una herramienta de chantaje. Diego, dije suavemente, ya estoy vieja sola. Su padre murió, y ustedes tres han demostrado que solo se preocupan por mí cuando necesitan algo. La única diferencia es que ahora soy vieja y sola, con dignidad. Miguel se levantó, claramente incómodo con la situación. Creo que sería mejor si todos se tomaran un tiempo para calmarse. Estas son decisiones importantes que no deberían tomarse en el calor del momento. No, dije firmemente, he tomado mi decisión. Quiero que mis hijos entiendan exactamente cuál es su situación financiera ahora que su padre ha muerto. Me dirigí a Carlos primero. Carlos, durante los últimos 10 años, tu padre y yo te hemos prestado más de $100,000, dinero que nunca devolviste, dinero que usaste para mantener un estilo de vida que no podías permitirte. Why? Ojo. ¿Exiges más? Carlos se puso rojo. Esos no fueron préstamos, fueron regalos familiares. ¿Regalos? Riga. Como el regalo de $30,000 para el pago inicial de tu casa, o el regalo de $20,000 para las vacaciones familiares en Europa, o el regalo de $15,000 para el coche nuevo de Sandra. Eso es lo que hacen las familias, gritó. Se ayudan mutuamente. Sí, dije, se ayudan mutuamente, pero yo he dado ayuda durante décadas, y ustedes han tomado sin nunca ofrecer nada a cambio, ni siquiera gratitud. Me dirigí a María. María, he pagado tus gastos legales en 2 divorcios. Me dirigí a María. María, hemos pagado tus gastos legales en 2 divorcios. Hemos cubierto tus deudas de tarjetas de crédito múltiples veces. Hemos pagado la matrícula de tus hijos y te hemos dado dinero mensual durante años. ¿Cuántas sumas que hemos gastado en ti? $150,000, $200,000. María se puso pálida. Yo no pedí tener tantos problemas. La vida es difícil. La vida es difícil para todos.
dije, pero la mayoría de las personas no tienen padres que les resuelvan cada crisis financiera. La mayoría de las personas tienen que aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Finalmente me dirigí a Diego, ni tú, Diego, ¿cuántos negocios hemos financiado? La cafetería que quebró después de 6 meses, el servicio de catering que nunca despegó, la tienda online que perdió dinero desde el primer día, el consultorio de marketing digital que existió solo en papel. Diego se veía derrotado. Esos fueron intentos legítimos de construir un futuro. ¿Futuro?, pregunté. ¿O fueron maneras de evitar conseguir un trabajo real? Porque durante los últimos 15 años, cada vez que uno de tus negocios fallaba, aparecías con una nueva idea que solo necesitaba un poco más de capital. Los tres se quedaron en silencio, finalmente confrontados con la realidad de su dependencia financiera. ¿Saben cuánto dinero les hemos dado ustedes tres durante los últimos 20 años? Pregunté. Más de $500,000. $500,000 que podrían haber sido nuestra jubilación, nuestros viajes, nuestro sueño. En lugar de eso, los usamos para financiar sus errores y sus fantasías. Carlos trató de defender lo indefendible, pero somos tus hijos. Era tu responsabilidad ayudarnos. Mi responsabilidad, dije, era criarlos hasta los 18 años. Después de eso, mi ayuda era un regalo, no una obligación. Un regalo que ustedes tomaron como si fuera su derecho. María se acercó, desesperada. Mamá, por favor, podemos cambiar, podemos ser la familia que tú quieres. ¿Pueden?, pregunté. ¿O solo van a cambiar hasta que tengan acceso a mi dinero? Porque he escuchado estas promesas antes. Cada vez que necesitaban otro préstamo, Diego se puso agresivo nuevamente. Está bien, si no quieres ayudar a tu familia, esa es tu decisión, pero no esperes que actuemos como si fuéramos una familia feliz. Diego, dije tranquilamente, ya no actuamos como una familia feliz, actuamos como una empresa familiar disfuncional, donde yo soy la única que aporta capital. Y ustedes son los únicos que reciben beneficios. Miguel, que había estado observando este intercambio familiar con visible incomodidad, finalmente intervino nuevamente. Creo que todos necesitan tiempo para procesar esto. Las emociones están muy intensas. No, dije firmemente. Quiero que esto se termine ahora. Quiero que mis hijos entiendan exactamente cuál es su situación. Me dirigí a los tres con una calma que no sabía que poseí. Durante 73 años, he puesto a mi familia antes que todo. Dejé mi carrera, sacrifiqué mis sueños, dediqué mi vida a ser una buena madre y una buena esposa. Y durante los últimos 20 años, he visto cómo ustedes han tomado esos sacrificios como algo garantizado. Eso no es cierto, protestó Carlos. Nosotros apreciamos todo lo que han hecho. De verdad, pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que me agradecieron? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba sin seguir inmediatamente con una solicitud de dinero? No pudieron responder porque sabían que tenía razón. Su padre y yo construimos esta fortuna trabajando 16 horas al día durante décadas. Continué. Sacrificamos vacaciones, comodidades, tiempo para nosotros mismos. Todo para asegurar que ustedes tuvieran un futuro mejor. Y por eso deberías compartir ese dinero con nosotros, gritó María. ¿Debería?, pregunté. ¿Por qué? ¿Porque nacieron? ¿Porque comparten mi ADN? ¿O porque han demostrado que merecen esa confianza? Diego se acercó, su rostro contorsionado por la rabia. Merecemos ese dinero porque somos tus hijos. No necesitamos demostrar nada. Ahí está el problema, dije. Piensan que merecen cosas sin tener que ganársela. Piensan que el mundo les debe algo simplemente por existir. Carlos cambió de táctica, tratando de sonar más razonable. Mamá, entiendo que estés molesta, pero piénsalo desde nuestra perspectiva. Hemos planeado nuestras vidas esperando cierta seguridad financiera. Tenemos hipotecas, tenemos hijos, tenemos responsabilidades, y yo no tengo responsabilidades, pregunté. Mi responsabilidad hacia ustedes es infinita, pero su responsabilidad hacia mí es inexistente. Eso no es lo que queremos decir, protestó María. No, pregunté.
Entonces, explíquenme por qué durante estas últimas semanas, cuando más he necesitado apoyo emocional, ustedes han estado más preocupados por el dinero que por mi bienestar. Miguel se aclaró la garganta. Elena, ¿hay algo más que quieras decir? ¿Alguna decisión que quieras anunciar? Sí, dije, respirando profundamente. Quiero que mis hijos sepan exactamente qué va a pasar con mi dinero. Los tres se enderezaron, esperando ansiosamente mis palabras. Durante los próximos meses, dije, voy a evaluar muy cuidadosamente cómo quiero usar mi dinero. Voy a considerar todas mis opciones, incluyendo donaciones caritativas, establecer un fondo educativo para mis nietos, o simplemente disfrutar de mi dinero mientras esté viva. Pero mamá, gritó Carlos, nosotros somos tu familia. Sí, dije Ann, ustedes son mi familia, pero ser familia significa más que compartir sangre. Significa respeto mutuo, consideración, amor genuino. Y eso es algo que tendrán que demostrar si quieren ser parte de mi vida. Diego se puso furioso. ¿Esto es chantaje emocional? Chantaje emocional. Pregunté, ¿cómo cuando ustedes me amenazaron con no visitarme más si no les daba dinero? ¿Cómo cuando planearon mi futuro sin consultarme? ¿Cómo cuando se rieron de los últimos regalos de su padre? La mención de sus risas crueles los cayó inmediatamente. Voy a ser muy clara. Dije, mi dinero es mío. Lo gané, lo administré y decidiré cómo usarlo. Si ustedes quieren ser parte de mi vida, tendrán que demostrar que me valoran como persona, no como fuente de financiamiento. María comenzó a llorar de nuevo. Mamá, por favor, somos tu familia. No puedes cortarnos así. No los estoy cortando, dije. Les estoy dando una oportunidad de demostrar quiénes realmente son cuando el dinero no está en juego. Carlos se levantó, su rostro furioso. Esto es ridículo. Estás castigando a toda la familia por tu dolor. ¿Mi dolor? Pregunté. ¿Creen que esto es sobre mi dolor? Esto es sobre el descubrimiento de que mis hijos se convirtieron en personas que no reconozco. Somos las mismas personas que siempre fuimos, gritó Diego. Exactamente, dije suavemente. Ese es el problema. Siempre fueron así. Y yo estaba demasiado ciega de amor maternal para verlo. Miguel se levantó, claramente, queriendo terminar esta reunión. Creo que todos necesitan tiempo para reflexionar. Elena, ¿quieres que prepare algún documento legal? Por ahora, no, dije. Quiero ver qué hacen mis hijos con esta información. Quiero ver si son capaces de cambiar cuando no hay dinero de por medio. Los tres me miraron con expresiones que nunca olvidaré. Había shock, sí, pero también cálculo. Podía ver sus mentes trabajando, tratando de encontrar una manera de manipular la situación a su favor. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Carlos finalmente. ¿Qué quieres que hagamos para demostrar que te amamos? La pregunta reveló todo. No preguntó cómo podía ayudarme o apoyarme, preguntó qué tenía que hacer para acceder a mi dinero. Estaba buscando una fórmula, una transacción. Carlos, dije tristemente, si tienes que preguntar qué hacer para demostrar amor, entonces, ¿no entiendes lo que es el amor? Eso es injusto, protestó María. Danos una oportunidad. Les he dado oportunidades durante décadas, dije. Cada vez que los rescaté financieramente, les di una oportunidad de aprender responsabilidad. Cada vez que los perdoné por faltar a eventos familiares, les di una oportunidad de mostrar que yo importaba. Cada vez que ignoré su falta de consideración, les di una oportunidad de crecer. Pero éramos jóvenes, gritó Diego. La gente comete errores. Diego, dije, tienes 38 años. Carlos tiene 45. María tiene 42. Ustedes no son jóvenes. Son adultos de mediana edad que nunca aprendieron a asumir responsabilidad por sus acciones. El silencio llenó la oficina. Mis hijos finalmente se enfrentaban a la realidad de quiénes eran. Y no les gustaba lo que vi. ¿Y ahora qué?, preguntó Carlos finalmente. Ahora, dije, ustedes van a irse y van a decidir qué tipo de personas quieren ser. Van a decidir si quieren una relación genuina conmigo o si solo me veían como una fuente de dinero. Por supuesto que queremos una relación contigo, gritó María. Eres nuestra madre. Entonces, demuéstrenlo, dije. No con palabras,
sino con acciones. Demuéstrenlo tratándome como una persona que merece respeto, no como un obstáculo entre ustedes y una herencia. Diego se dirigió hacia la puerta. Esto es una locura. Vamos, Carlos y María lo siguieron. Pero antes de salir, Carlos se dio vuelta a mamá. Dijo, espero que reconsideres esto. Espero que recuerdes que la familia es lo más importante. Carlos, dije, la familia es lo más importante, pero ustedes no han actuado como familia, han actuado como beneficiarios impacientes, esperando que yo muera. La puerta se cerró detrás de ellos y me quedé sola con Miguel en su oficina. Elena dijo suavemente, ¿estás segura de lo que acabas de hacer? Por primera vez en años. Dije, estoy completamente segura de algo. Los días siguientes fueron los más silenciosos de mi vida. Ninguno de mis hijos me llamó. Ninguno me visitó. Era como si hubiera muerto para ellos el momento en que descubrieron que no iban a recibir dinero inmediatamente. Pero algo extraño pasó en esa soledad. Por primera vez en décadas, me sentí libre, libre de la constante ansiedad sobre cuándo vendrían a pedir más dinero, libre de la presión de mantenerlos felices financieramente, libre de la culpa de no ser una buena madre que satisfacía todas sus necesidades. Una semana después de la lectura del testamento, recibí una llamada de Sandra, la esposa de Carlos. Su voz era dulce, casi. Elena dijo, sé que las cosas se pusieron tensas el otro día, pero quería que supieras que Carlos y yo entendemos por qué estás molesta. Hemos estado hablando y queremos hacer las cosas bien. Hazer, ¿las cosas bien? Pregunté en sí. Dijo, queremos invitarte a cenar este fin de semana, solo nosotros, sin presiones, sin hablar de dinero, solo familia. Podía oír la falsedad en su voz, pero decidí aceptar. Quería ver qué juego estaban jugando a la cena. Fue exactamente lo que esperaba. Sandra había cocinado mis platos favoritos. Carlos estaba excepcionalmente atento, y ambos evitaron cuidadosamente cualquier mención de dinero. Pero podía sentir la tensión, la actuación forzada a Anne. Después de la cena, mientras Sandra lavaba los platos, Carlos se sentó conmigo en la sala. Mamá, dijo, he estado pensando mucho sobre lo que dijiste. Teens, Raz, hemos estado demasiado enfocados en el dinero y no lo suficiente en la familia. ¿De verdad? Pregunté. Sí, y quiero que sepas que Sandra y yo hemos decidido que vamos a ser más presentes en tu vida. Vamos a visitarte más, vamos a llamarte más, vamos a asegurar que no te sientas sola. Sonaba hermoso, pero había algo en su tono que me hizo sospechar. Carlos, dije, ¿esto tiene algo que ver con mi dinero? Se puso un poco rojo. Por supuesto que no. Esto es sobre familia, sobre hacer lo correcto también, dije, porque quiero que sepas que he tomado una decisión sobre mi dinero. Sé inmediatamente todos sus instintos alerta. ¿Qué decisión? Preguntó, tratando de sonar casual. He decidido donarlo todo, dije, observando su reacción. Su rostro se puso pálido. ¿Donarlo? A varias organizaciones benéficas, hospitales, escuelas, refugios para animales, lugares donde mi dinero puede hacer una diferencia real. Carlos se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. ¿Todo? Preguntó. Finalmente en todo. Confirmé. $2 millones de dólares. Ya hablé con mis abogados para comenzar el proceso. Vi cómo toda su actuación se desmoronaba. La máscara de hijo cariñoso desapareció, reemplazada por pánico puro. ¡Mamá! ¡No puedes hacer eso!, gritó, olvidándose de que Sandra estaba en la cocina. ¡Ese dinero es de la familia! ¿La familia? Pregunté. ¿La misma familia que no me visitó durante un mes después de que murió mi esposo? Sandra apareció desde la cocina, claramente habiendo escuchado todo. Elena dijo, su voz ya no tan dulce. Tienes que reconsiderar esto. Piensa en tus nietos. Piensa en su futuro. Estoy pensando en su futuro, dije. Estoy pensando en que crezcan en un mundo donde el dinero no les llegue sin esfuerzo, donde tengan que trabajar por lo que quieren. Carlos se puso de pie, paseándose por la habitación. Esto es una locura. ¿Estás tirando el dinero? ¿Tirando el dinero? Pregunté. ¿Ayudar a niños enfermos es tirar el dinero? ¿Financiar becas educativas es tirar el dinero? ¿Sabes a lo que me refiero? Gritó. Ese dinero
podría asegurar el futuro de tu familia real. ¿Mi familia real? Dije. Me habría apoyado cuando más lo necesitaba. Mi familia real no se habría reído de los últimos regalos de mi esposo. Mi familia real no habría planeado mi vida sin consultarme. Sandra se acercó, sus ojos llenos de lágrimas calculadas. Elena, por favor, sé que estás herida, pero esto es muy drástico. No hay manera de que podamos encontrar un punto medio. ¿Un punto medio? Pregunté. ¿Cómo qué? Bueno, dijo, recuperando su compostura. Podrías donar una parte, pero mantener otra parte para la familia, digamos 50-50, y ahí estaba, incluso en sus intentos de manipulación, todavía estaba negociando por mi dinero. Sandra, dije, ¿sabes cuál es la diferencia entre la caridad y ustedes? ¿Qué? Preguntó, confundida. La caridad agradece cada donación, sin importar cuán pequeña sea. Ustedes se enojan cuando no reciben lo que creen que merecen. Carlos perdió completamente la compostura. Mamá, si donas ese dinero es como si nos estuvieras matando. Nuestros hijos no podrán ir a la universidad. ¿Perderemos nuestras casas? Carlos, dije calmadamente, millones de padres envían a sus hijos a la universidad sin herencias familiares. Millones de personas mantienen sus casas con sus propios salarios. Lo que ustedes no pueden hacer es mantener el estilo de vida que han estado viviendo a costa mía, pero somos tu familia, gritó Sandra. Tienes una obligación hacia nosotros. ¿Una obligación? Pregunté. ¿Basada en qué? ¿En qué se casó con mi hijo? ¿En qué me toleraron durante años mientras esperaban que muriera? La fachada finalmente se desplomó completamente. Sandra se dirigió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. ¿Sabes qué? Dijo, su voz llena de veneno. Tienes razón, hemos estado esperando que mueras, porque eres una vieja amargada que usa su dinero para controlar a todos. Carlos trató de calmarla. Sandra, no digas eso. No, gritó ella. Ya no voy a fingir. Esta mujer nos ha hecho bailar por años, dándonos migajas mientras se sienta en una fortuna. Y ahora que finalmente tiene la oportunidad de hacer lo correcto, va a tirarlo todo por despecho. Sandra, dije tranquilamente, gracias por ser honesta. Finalmente estás mostrando quién eres realmente. Y tú estás mostrando quién eres realmente, gritó de vuelta. Una vieja egoísta que prefiere dar su dinero a extraños que a su propia familia. Carlos se puso entre nosotras, claramente mortificado. Sandra, para mamá, ella no habla en serio. Sí hablo en serio, dijo Sandra, empujando a Carlos a un lado. Hablo completamente en serio. Hemos sacrificado años de nuestras vidas, siendo amables contigo, visitándote, fingiendo que nos importas, todo esperando que nos recompensaras cuando murieras. ¿Sacrificado? Pregunté. ¿Visitarme una vez al mes cuando necesitaban dinero era un sacrificio? Sí, gritó, porque nunca nos caíste bien, siempre fuiste una mujer amargada y controladora. Pero Carlos me convenció de que valía la pena tolerarte por la herencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se veía mortificado, pero no negó lo que su esposa había dicho. Carlos, dije suavemente, ¿es eso cierto? ¿Le dijiste a tu esposa que me tolerara por el dinero? No pudo mirarme a los ojos. Mamá, no fue así. ¿Cómo fue entonces? Pregunté. Nosotros siempre supimos que eventualmente, ¿qué, Carlos? Eventualmente heredaríamos, susurró. Y sí, eso influyó en algunas de nuestras decisiones. ¿Algunas de sus decisiones? Pregunté. ¿Cómo la decisión de visitarme? ¿La decisión de ser amables conmigo? ¿La decisión de incluirme en la vida de mis nietos? No todo fue por el dinero, protestó débilmente. No. Pregunté. ¿Qué parte no fue por el dinero, Carlos? ¿Las llamadas telefónicas donde siempre terminaban pidiendo préstamos? ¿Las visitas que siempre coincidían con sus crisis financieras? Sandra se rió con amargura. Al menos ahora todo está claro. Ya no tenemos que pretender que nos importas. Sandra, dije, nunca tuvieron que pretender nada. Podrían haber sido honestos desde el principio. Podrían haber dicho, Ana Elena, esperamos heredar tu dinero, pero mientras tanto, tratemos de tener una relación genuina.
Pero sabíamos que no lo permitirías, gritó Carlos. Sabíamos que si éramos honestos sobre el dinero, lo usarías para controlarnos. ¿Controlarnos? Pregunté. ¿Cómo los he controlado dándoles dinero cada vez que lo pidieron? ¿Cómo los he controlado rescatándolos de cada crisis financiera? Exactamente, gritó Sandra, siempre con condiciones, siempre esperando gratitud, siempre recordándonos cuánto habías hecho por nosotros. Me quedé mirándola, esta mujer que había sido parte de mi familia durante 15 años, y me di cuenta de que nunca la había conocido realmente. Sandra, dije, ¿alguna vez te gusté? ¿Alguna vez sentiste algún afecto genuino hacia mí? No, gritó, siempre fuiste una interferencia en mi matrimonio, siempre tratando de influir en Carlos, siempre esperando que te visitáramos, siempre con tus opiniones sobre cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Mis opiniones, pregunté, ¿cómo sugerir que no se endeudaran tanto? ¿Cómo recomendar que ahorraran dinero? ¿Cómo preocuparme por su bienestar financiero? Sí, gritó. Todas esas. Carlos finalmente encontró su voz. Mamá Sandra, ¿esta altorada no habla en serio? ¿No habla en serio? Sandra se dirigió a él. Carlos, dile la verdad. Dile cómo hemos hablado durante años sobre lo que haríamos con la herencia. Dile cómo hemos planeado nuestras vidas alrededor de ese dinero. Carlos se veía derrotado. Mamá, sí, hemos hablado sobre la herencia, pero eso no significa que no te amemos. ¿Me aman? Pregunté. ¿O aman mi dinero? Las dos cosas, gritó Sandra, pero principalmente tu dinero. Esa honestidad brutal finalmente rompió algo en mí. Durante 73 años, había creído que el amor familiar era incondicional, que sin importar qué pasara, mis hijos siempre me amarían por ser su madre. Gracias, dije, levantándome para irme. Gracias porque, preguntó Carlos, por ser honestos. Dije, finalmente sé exactamente dónde estoy parada. ¿Y dónde es eso? Preguntó Sandra, desafiante en Shola. Dije, Bat, dignamente, sola, salí de su casa esa noche, sabiendo que mi relación con Carlos y Sandra había terminado para siempre. Pero extrañamente, no me sentía triste, me sentía liberada. A los días siguientes fueron reveladores. María me llamó, claramente habiendo escuchado sobre mi confrontación con Carlos. Mamá dijo, escuché que tuviste una pelea con Carlos. ¿Es cierto que vas a donar todo tu dinero? ¿Eso es lo que te preocupa? Pregunté. ¿No estás preocupada por cómo me siento después de descubrir que mi familia solo me tolera por dinero? Eso no es cierto, protestó. Yo te amo genuinamente. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar algo? Hubo un silencio largo. Mamá, dijo finalmente, todos necesitamos cosas. ¿Eso es normal en las familias, necesitar cosas? Pregunté María, durante los últimos 10 años. Cada conversación que hemos tenido ha terminado con una solicitud de dinero. Eso es normal, pero tú podías permitírtelo, gritó. Tenías el dinero, ¿por qué no habrías de ayudar a tus hijos? ¿Ayudar? Pregunté. ¿O habilitar? Porque hay una diferencia entre ayudar a alguien ocasionalmente y financiar completamente su estilo de vida. Yo no te pedí que financiaras mi estilo de vida. No, pregunté. ¿Quién pagó tus gastos de divorcio? ¿Quién pagó las deudas de tus tarjetas de crédito? ¿Quién ha estado dándote dinero mensual durante los últimos 5 años? Eso fueron emergencias. Protesté. María, dije, cuando cada mes es una emergencia, no son emergencias, es mala administración financiera. Eso no es justo, gritó. Tú no entiendes lo difícil que es ser madre soltera. No entiendo, pregunté. Chris Q. Cryer. 3 hijos fue fácil. ¿Crees que construir un negocio desde cero fue fácil? ¿Crees que cuidar a tu padre durante su enfermedad fue fácil? Eso es diferente, gritó. Tú tenías un esposo. ¿Tú? ¿Tenías estabilidad? Tuve que trabajaba conmigo para construir esa estabilidad, dije. No tuve un esposo que me mantenía mientras yo tomaba malas decisiones financieras. Mis decisiones no fueron malas, protestó. Solo tuve mala suerte. María, dije, casarte con 3 hombres diferentes, sin conocerlos bien, no es mala suerte, es mala decisión. Gastar dinero que no tienes, no es mala suerte. Es mala decisión. Tú no entiendes, gritó,
y colgó el teléfono. Diego fue el último en contactarme. Apareció en mi puerta 3 semanas después de la lectura del testamento, con una expresión que nunca había visto antes. Parecía incalculadora. Mamá, dijo, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Pregunté. Sobre la situación, dijo Sabra. ¿Lo que pasó en la oficina del abogado? ¿Qué hay que discutir? Pregunté. Creo que todo quedó bastante claro. No, dijo. No quedó claro, porque creo que estás cometiendo un error terrible. ¿Cómo? Creo que estás castigando a toda la familia por estar herida, dijo. Y creo que cuando se te pase la rabia, te vas a arrepentir de haber tirado todo ese dinero. Tirar el dinero. Pregunté. ¿Usar mi dinero como yo decida? Es tirarlo, sí, gritó. ¿Cuándo tienes familia que lo necesita? Lo necesita. Pregunté. ¿O lo quiere? Es lo mismo, gritó. No, dije. No es lo mismo. Necesitar algo significa que no puedes vivir sin ello. Querer algo significa que te haría la vida más fácil. Diego se acercó, su expresión volviéndose más agresiva. Mamá, dijo, voy a ser directo contigo. Creo que no estás pensando claramente. Creo que el dolor por la muerte de papá te está afectando la mente. Disculpa. Pregunté. Creo que necesitas ayuda, dijo. Creo que necesitas ver a un psicólogo, tal vez un psiquiatra, porque ninguna persona mentalmente sana tiraría $2 millones por despecho. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás sugiriendo que estoy loca? Estoy sugiriendo que no estás pensando con claridad, dijo. Y creo que deberías considerar firmar un poder legal para que alguien más pueda manejar tus finanzas hasta que te recuperes. ¿Alguien más? Pregunté. ¿Como quién? Como nosotros, dijo. Tus hijos como nosotros, dijo. Tus hijos. ¿Podemos manejar tu dinero de manera responsable hasta que estés mejor? Me quedé mirándolo. Este hombre, de 38 años, que había salido de mi vientre, y me di cuenta de que estaba amenazándome. Estaba sugiriendo que me declararan mentalmente incompetente para poder acceder a mi dinero. Diego, dije muy calmadamente, ¿me estás amenazando? No te estoy amenazando, dijo. Te estoy ofreciendo ayuda. Pero si insistes en tirar el dinero, di la familia, tal vez tengamos que tomar medidas legales para protegerte de ti misma. ¿Medidas legales? Pregunté. Sí, dijo. Podemos pedir a un juez que evalúe tu competencia mental. Podemos demostrar que estás tomando decisiones irracionales que perjudican tu bienestar y el de tu familia. Ahí estaba, la amenaza final. Mi propio hijo me estaba amenazando con quitarme mis derechos legales si no le daba mi dinero. Diego, dije, ¿realmente crees que un juez va a declarar mentalmente incompetente a una mujer de 73 años simplemente porque decidió donar su dinero a caridad en lugar de dárselo a hijos adultos? Creo que un juez va a cuestionar por qué una mujer mayor está tomando decisiones financieras drásticas. Inmediatamente después de la muerte de su esposo, dijo, especialmente cuando esas decisiones perjudican a su familia. ¿Perjudican a su familia? Pregunté. ¿O perjudican sus expectativas financieras? Es lo mismo, gritó. No, dije, definitivamente, no es lo mismo. Diego se puso de pie, claramente frustrado. Mamá, te voy a dar una última oportunidad. Esta decisión. Distribuye el dinero entre nosotros como debe ser. Y olvidamos todo este asunto. ¿O qué? Pregunté. ¿O vamos a tomar medidas legales? Dijo. Carlos, María y yo hemos estado hablando con un abogado. Podemos iniciar un proceso de incompetencia mental. Podemos demostrar que estás actuando irracionalmente. ¿Basado en qué evidencia? Basado en el hecho de que estás tirando $2 millones por despecho, dijo. Basado en el hecho de que estás destruyendo las relaciones familiares sin razón. Basado en el hecho de que estás actuando de manera completamente diferente a como eras antes. ¿Diferente cómo? Pregunté. Antes eras una madre amorosa que se preocupaba por su familia, dijo. Ahora eres una mujer amargada que usa su dinero para castigar a sus hijos. Diego, dije, ¿alguna vez consideraste que tal vez ahora estoy siendo más honesta sobre cómo me siento? No, gritó. Estás siendo cruel. Cruel. Brigand. Es cruel esperar que mis hijos adultos
se mantengan a sí mismos. Es cruel querer que me traten con respeto, en lugar de como una máquina de dinero. Eso no es lo que estamos haciendo. Protestó. No. Pregunté. Entonces, ¿por qué tu primera reacción a no recibir herencia fue amenazar con declararme? Mentalmente, Diego se quedó sin respuesta por un momento. ¿Por qué? Dijo finalmente. Es la única explicación lógica para tu comportamiento. La única explicación lógica, pregunté. ¿No es posible que simplemente esté cansada de ser usada? ¿No es posible que esté herida por descubrir que mis hijos me ven como una fuente de dinero? Eso no es cierto, gritó. ¿No, Pregan? Entonces, ¿por qué no me visitaste ni una sola vez en el mes después de que murió tu padre? ¿Por qué tu primera preocupación después del funeral fue el dinero? Porque sabíamos que eventualmente tendríamos que lidiar con estas cosas, gritó. ¿Eventualmente? Pregunté. ¿El día del funeral? Diego se quedó callado, finalmente confrontado con la realidad de su comportamiento. Mamá, dijo finalmente, tal vez no manejamos las cosas perfectamente, pero eso no significa que tengamos que perder toda nuestra herencia. ¿Su herencia? Pregunté. ¿Cuándo se convirtió en su herencia? ¿Cuándo decidieron que mi dinero les pertenecía? Siempre supimos que eventualmente sería nuestro. Gritó. ¿Basado en qué? Pregunté. ¿Nunca consideraron que podrían tener que ganárselo? Somos tus hijos, gritó. ¿Y ese ser razón suficiente? ¿Debería serlo? Pregunté. ¿Ser mi hijo es un trabajo? ¿Es una profesión que merece salario? No estés ridícula, gritó. Ah, no estoy siendo ridícula, dije. Estoy siendo honesta. Por primera vez en mi vida, estoy siendo completamente honesta sobre lo que siento. ¿Y qué sientes? Preguntó. Siento que crié 3 hijos que me ven como una fuente de dinero, en lugar de como una persona, dije. Siento que dediqué mi vida a crear seres humanos que no me respetan. Siento que fracasé como madre. Eso no es cierto. Protesté débilmente. No. Pregunté. Entonces, ¿por qué estás aquí amenazándome con acciones legales? En lugar de preguntándome cómo me siento después de perder a mi esposo. Diego se quedó callado. Finalmente, sin argumentos, voy a ser muy clara contigo, dije. Si tú, Carlos, o María intentan cualquier acción legal contra mí, no solo donaré todo mi dinero, sino que me aseguraré de que todo el mundo sepa por qué lo hice. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que haré pública la historia de cómo mis hijos me amenazaron con declararme mentalmente incompetente cuando decidí donar mi dinero a caridad en lugar de dárselo a ellos. Quiero decir que todos sus amigos, colegas y vecinos sabrán exactamente qué tipo de personas son. Diego se puso pálido. ¿No harías eso, no? Pregunté. ¿Por qué no? ¿Porque sería embarazoso para ustedes? ¿Porque dañaría sus reputaciones? Porque somos familia, Rita. Diego, dije, la familia se basa en el amor y el respeto mutuo. Lo que ustedes me han mostrado no es amor familiar, es extorsión emocional. Eso no es cierto, protestó. No, pregunté. Entonces, ¿cómo llamas a amenazar a tu madre con acciones legales si no te da su dinero? Diego se dirigió hacia la puerta, claramente derrotado. Mamá dijo, espero que reconsideres, espero que recuerdes que la familia es más importante que el orgullo. Diego, dije, el orgullo no tiene nada que ver con esto. Esto es sobre respeto, sobre dignidad, sobre ser tratada como un ser humano en lugar de como una cuenta bancaria. Nunca te tratamos como una cuenta bancaria, gritó. ¿No? Pregunté. Entonces, ¿por qué esta es la conversación más larga que hemos tenido en años que no ha terminado con una solicitud de dinero? No pudo responder porque sabía que tenía razón. Adiós, Diego, dije. Cuando decidas que quieres una relación genuina conmigo, una relación que no esté basada en dinero, estaré aquí, y si nunca llegamos a ese punto, entonces, dije, viviré mis últimos años con la dignidad que me he ganado, rodeada de personas que me valoran por quién soy, no por lo que tengo. La puerta se cerró detrás de él, y me quedé sola en mi casa, pero por primera vez en meses, la soledad no se sintió como abandono, se sintió como libertad,
A los meses siguientes fueron reveladores. Mis hijos cumplieron su amenaza e iniciaron un proceso legal para declararme mentalmente incompetente. Contrataron un abogado que especializaba en casos de ancianidad y competencia mental. Pero habían subestimado algo importante. Yo también tenía abogados, buenos abogados, y más importante, tenía documentación médica que demostraba que estaba en perfectas condiciones mentales. La evaluación psicológica que el juez ordenó fue exhaustiva. Pasé horas con psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. Respondí preguntas sobre mi historia familiar, mis finanzas, mis decisiones recientes. Al final, el informe fue claro. Yo era una mujer de 73 años, en pleno uso de mis facultades, que había tomado decisiones financieras racionales, basadas en experiencias familiares legítimas, pero el proceso legal reveló cosas que no esperaba. Durante las deposiciones, mis hijos fueron forzados a testificar bajo juramento sobre nuestra relación familiar. Carlos fue el primero en declarar. Bajo juramento, admitió que durante los últimos 10 años sus visitas a mi casa habían estado principalmente motivadas por necesidades financieras. Admitió que había planeado su estilo de vida alrededor de la expectativa de una herencia. Admitió que había discutido con su esposa sobre cómo usar mi dinero antes de que yo muriera. A María fue peor. Bajo juramento, admitió que había tomado decisiones financieras irresponsables porque sabía que yo siempre la rescataría. Admitió que había usado la culpa maternal para manipularme y conseguir dinero. Admitió que había visto mi dinero como una red de seguridad que le permitía tomar riesgos que no podía permitirse. Diego fue el peor de todos. Bajo juramento, admitió que nunca había tenido un plan serio para ninguno de sus negocios. Admitió que había usado mi dinero para financiar sus experimentos sin intención real de devolvérmelo. Admitió que había visto mi muerte como una oportunidad de finalmente hacer algo grande. Con la herencia en sus testimonios fueron devastadores, no solo para el caso legal, sino para cualquier esperanza que pudiera haber tenido de reconciliación. El juez fue claro en su decisión. No solo determinó que yo era completamente competente, sino que criticó duramente a mis hijos por intentar usar el sistema legal para acceder a dinero que no era suyo. En mis 30 años como juez, dijo, he visto muchos casos de familias peleando por herencias, pero raramente he visto un caso donde hijos adultos intenten declarar incompetente a un padre simplemente porque ese padre decidió donar su dinero a caridad. Después del juicio, pensé que mis hijos finalmente entenderían, tal vez, la humillación pública y la pérdida legal los harían reflexionar sobre su comportamiento. Estaba equivocada. En lugar de disculparse, se enojaron más. Carlos me llamó y me dijo que había destruido la familia por mi terquedad. María me escribió una carta diciéndome que había arruinado el futuro de mis nietos por mi egoísmo. Diego simplemente desapareció dejando de responder mis llamadas completamente, pero algo hermoso pasó durante ese periodo difícil mientras luchaba por mi dignidad en los tribunales. Descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos y mi verdadera familia. Miguel, mi abogado, se convirtió en un consejero y confidente. Carmen, mi vieja amiga, me visitaba regularmente y me ofrecía apoyo emocional genuino. Mis vecinos, que habían seguido el caso en los periódicos locales, me mostraron más cariño y respeto del que había recibido de mis hijos en años. Pero la Mayo, eres sorpresa, vino de una fuente inesperada. Mis nietos. Ana, la hija Mayo, era de María, tenía 19 años y estaba en la universidad. Una tarde apareció en mi puerta, con los ojos rojos de llorar. Abuela, dijo, necesito hablar contigo. Por supuesto, mi amor, dije, invitándola a entrar. He escuchado todo lo que está pasando, dijo, sobre el dinero, sobre el juicio, sobre todo. ¿Y qué piensas? Pregunté. Pienso que mis padres están actuando como niños, dijo. Pienso que están siendo horribles contigo. Sus palabras me sorprendieron. ¿Tu madre sabe que estás aquí? No, tío. Y probablemente se enojará cuando se entere, pero no me importa.
necesitaba verte. Necesitaba que supieras que no todos en la familia pensamos que estás equivocada. Ana, dije, no quiero que tengas problemas con tu madre por mi culpa. Dijo, he estado observando esta situación durante meses. He visto cómo mamá y mis tíos hablan de ti. He escuchado sus planes para tu dinero. Y me da vergüenza. ¿Vergüenza? Pregunté. Se dio. ¿Vergüenza de que mi familia trate así a la mujer que los crió? ¿Vergüenza de que vean a su madre como una fuente de dinero en lugar de como una persona? Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. ¿Sabes qué me duele más? Continue. Que nunca me preguntaron qué pensaba yo sobre todo esto. Nunca me preguntaron si quería el dinero de esta manera. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Quiero decir que prefiero tener una abuela que me respete y me ame, que tener una herencia que venga de hacerte daño. Dijo. Quiero decir que prefiero ganarme mi propio dinero que recibir dinero que te fue robado emocionalmente. Ana, dije, eres una joven muy sabia. Ah, no soy sabia, dijo. Solo tengo ojos para ver lo que está pasando. Y lo que está pasando es que mi familia está destruyendo su relación contigo por codicia. ¿Y qué opinas sobre mi decisión de donar el dinero? Priga, pienso que es tu dinero, dijo. Pienso que tú y el abuelo se lo ganaron y que tienes todo el derecho de hacer con él lo que quieras. Y pienso que si donar el dinero te hace sentir bien, entonces es la decisión correcta. Incluso si significa que no recibirás una herencia, pregunté. Abuela, dijo, yo tengo 19 años. Tengo toda mi vida para ganar mi propio dinero, pero solo tengo una abuela y prefiero tener una abuela que esté orgullosa de mí que tener dinero que venga de hacer llorar a mi abuela. Lloré esa tarde como no había llorado en meses. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Finalmente, alguien de mi familia me veía como una persona, no como una fuente de dinero. Ana, dije, ¿puedo preguntarte algo? Claro, dijo. ¿Cómo te sientes sobre la posibilidad de que dan todo el dinero? Honestamente, dijo, pienso que es genial, pienso que es increíble que uses tu dinero para ayudar a personas que realmente lo necesitan. Pienso que es mucho mejor que dárselo a adultos que nunca aprendieron a ser responsables. ¿Y si tus padres se enojan contigo por estar aquí? Pregunté. Entonces, se enojan, dijo, pero no voy a dejar que su codicia me impida tener una relación con mi abuela. Esa conversación cambió todo para mí. Ana comenzó a visitarme regularmente. A veces traía a su hermano menor, Roberto, que tenía 15 años. Él también estaba perturbado por el comportamiento de su madre. Abuela, me dijo una tarde, mamá nos ha estado diciendo que eres una mujer mala, que nos está robando nuestro futuro. ¿Y tú qué piensas? Pregunté. Pienso que mamá está actuando como una niña, dijo. Pienso que está siendo egoísta y cruel en Roberto. Dije, no quiero que hables mal de tu madre. No estoy hablando mal de ella, dijo. Estoy diciendo la verdad. Y la verdad es que estoy avergonzado de cómo te está tratando. Tener a mis nietos de mi lado me dio fuerzas que no sabía que tenía. Ellos me recordaron que había hecho algo bien como matriarca de la familia. Había criado a dos jóvenes que tenían valores, que entendían el respeto y la dignidad, pero también hizo que la traición de mis hijos fuera más dolorosa. Si mis nietos adolescentes podían entender conceptos básicos de respeto y consideración, ¿por qué no podían entenderlos mis hijos adultos? Un día, 6 meses después del juicio, Carlos apareció en mi puerta. Se veía cansado, derrotado. Mamá dijo, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Pregunté. Sobre todo, dijo. Sobre la familia, sobre el dinero, sobre el futuro. ¿Qué hay que discutir? Pregunté. Creo que todo quedó bastante claro durante el juicio. Mamá dijo, sé que las cosas se pusieron feas, sé que dijimos cosas que no debimos decir, pero somos familia. Tenemos que encontrar una manera de arreglar esto. ¿Arreglar esto? Pregunté cómo. Bueno, dijo, tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Tal vez no todo el dinero tiene que ir a caridad. Tal vez podríamos encontrar un punto medio. Y ahí estaba otra vez, incluso después de todo lo que había pasado, incluso después de la humillación del juicio, todavía
Estaba tratando de negociar por mi dinero. Carlos, dije, ¿viniste aquí para disculparte por cómo me trataste? ¿O viniste aquí para negociar por mi dinero? Vine aquí para salvar nuestra relación, dijo. ¿Y cómo propones salvar nuestra relación? Pregunté. Bueno, dijo, podríamos empezar por reconocer que ambos lados cometieron errores. Tal vez nosotros estuvimos demasiado enfocados en el dinero, pero tal vez tú también fuiste demasiado drástica en tu respuesta, demasiado drástica. Pregunté, decidir qué hacer con mi propio dinero fue demasiado drástico. Decidir donar todo sin consultarnos fue drástico, dijo. Decidir cortarnos completamente fue drástico. Carlos, dije, ¿cuándo exactamente te corté? ¿Cuándo dejé de responder tus llamadas? ¿Cuándo dejé de estar disponible para ti? Bueno, dijo, cuando decidiste actuar como si no fuéramos tu familia, actuar como si no fueran mi familia, pregunté, ¿o actuar como si no fueran mis acreedores? ¿Eso no es justo? Protestó. ¿No es justo? Pregunté. ¿Qué parte no es justa? La parte donde describí, con precisión, el patrón de nuestras interacciones durante los últimos 20 años. Carlos se quedó callado por un momento. Mamá, dijo finalmente, tal vez tienes razón sobre algunas cosas. Tal vez nos enfocamos demasiado en el dinero, pero eso no significa que no te amemos. ¿Me aman? Pregunté. ¿O aman mi dinero? Te amamos a ti, dijo. Pero también esperábamos que nos cuidaras financieramente. ¿Eso está mal? ¿Esperaban que los cuidara financieramente? Pregunté. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que yo muriera, hasta que ustedes murieran. No fue planificado así. Protestó. Simplemente pasó, Carlos, dije. Nada. Simplemente pasa. Ustedes tomaron decisiones conscientes de depender de mí financieramente, tomaron decisiones conscientes de no desarrollar independencia financiera. ¿Y qué hay de malo en eso? Preguntó. ¿Qué hay de malo en que los padres ayuden a sus hijos? Nada, dije, pero hay algo muy malo en que los hijos adultos dependan completamente de esa ayuda. Hay algo muy malo en que los hijos planifiquen sus vidas alrededor de la muerte de sus padres. Nosotros no planificamos nuestras vidas alrededor de tu muerte. ¿Protestó? ¿No? Pregunté. Entonces, ¿por qué Sandra me dijo que habían estado hablando durante años sobre qué hacer con la herencia? Carlos se puso rojo. Eso fue solo. ¿Planificación financiera normal? ¿Planificación financiera normal? Regan, planificar cómo gastar el dinero de una persona mientras esa persona todavía está viva, ¿es normal? Todas las familias hacen eso, gritó. No, dije, todas las familias no hacen eso. Las familias saludables se enfocan en construir sus propias vidas, no en esperar que sus padres mueran. Mamá, eso no es justo, gritó. ¿Qué no es justo? Pregunté. ¿Esperar que mis hijos adultos se mantengan a sí mismos? Que me traten con respeto. ¿Esperar que me vean como algo más que una fuente de dinero? Carlos se quedó callado, finalmente confrontado con la realidad de su comportamiento. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Pregunté. ¿Qué? Preguntó. Aunque tus hijos me entienden mejor que tú, dije. Ana y Roberto ven la situación más claramente que su propio padre. ¿Mis hijos? Preguntó, sorprendido. ¿Cuándo has hablado con mis hijos? Ellos me buscan. Dije, ellos me visitan. Ellos me tratan como a una persona, no como a una máquina de dinero. ¿Qué les has dicho? Preguntó, poniéndose defensivo. No les he dicho nada, dije. Ellos han visto tu comportamiento por sí mismos y están avergonzados. Eso no es cierto, protestó. No, pregunté. ¿Por qué no les preguntas? ¿Por qué no les preguntas qué piensan sobre cómo has tratado a su abuela? Carlos se veía incómodo. Mamá, no quiero involucrar a mis hijos en esto. ¿Involucrarlos? Pregunté. Ya están involucrados. Han estado observando cómo tratas a su abuela. Han estado escuchando tus planes para mi dinero. Han estado viendo tu verdadero carácter. Mi verdadero carácter. Rito. Mi verdadero carácter es ser un hijo que espera ser cuidado por su madre. ¿Cuidado? Pregunté. ¿O financiado? Porque hay una diferencia. Es lo mismo. Gritó. No, dije firmemente. Cuidar significa preocuparse por el bienestar de alguien. A financiar significa pagar por el estilo de vida de alguien. Yo te he estado financiando, no cuidando. Eso no es cierto, protestó, ¿no? Pregunté.
¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por mi bienestar? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía sin seguir con una solicitud de dinero? No pudo responder porque sabía que tenía razón. Carlos, dije, ¿quieres saber cuál es la diferencia entre tus hijos y tú? ¿Cuál? Preguntó. Ellos me aman sin condiciones. Dije, ¿tú me amas con condiciones financieras? Eso no es cierto, protestó débilmente. No, pregunté. Entonces, ¿por qué estás aquí tratando de negociar por mi dinero en lugar de simplemente disculparte por cómo me has tratado? Carlos se quedó callado por un momento largo. ¿Qué quieres que haga? Preguntó finalmente. Quiero que aceptes que soy una persona con derechos. Dije, quiero que aceptes que mi dinero es mío para hacer con él lo que quiera. Quiero que aceptes que no te debo una herencia. ¿Y si hago eso? Preguntó. Entonces, tal vez podamos tener una relación real. Dije, una relación basada en amor y respeto, no en transacciones financieras. Y el dinero, preguntó. ¿Qué dinero? Pregunté a mi herencia, dijo Carlos. Dije, no tienes una herencia, tienes una madre que puede decidir hacerte regalos si le da la gana, pero no tienes derecho a nada. Pero somos familia, protestó. Sí, dije en somos familia, pero ser familia no te da derecho a mi dinero, te da derecho a mi amor, si actúas de manera que lo merezcas. ¿Y cómo actúo de manera que lo merezca? Preguntó, tratándome como a una persona. Dije, visitándome sin necesitar algo, preguntándome cómo estoy sin tener motivos ocultos, incluyéndome en tu vida, porque me quieres ahí, no porque me necesitas financieramente. ¿Y si hago todo eso? Preguntó. Entonces, tal vez tengamos una oportunidad de reconstruir nuestra relación, dije, pero sin garantías sobre el dinero. Pregunto. Sin garantías sobre el dinero. Confirmé en Carlos. Se quedó callado durante varios minutos, claramente luchando con esta nueva realidad. ¿Y si no puedo hacer eso? Preguntó finalmente. Entonces, dije, seguiremos como estamos. Tú siguiendo tu vida, yo siguiendo la mía, y mis hijos. Pregunto. Tus hijos pueden tomar sus propias decisiones. Dije, hasta ahora han elegido mantener una relación conmigo. Pero si tú les prohíbes visitarme, respetaré esa decisión. No les voy a prohibir visitarte, dijo. Pero no entiendo por qué ellos pueden tener una relación contigo y yo no. Porque ellos no condicionan su amor por mí en mi dinero, dije. Porque ellos me ven como su abuela, no como su futura herencia. Carlos se levantó para irse, claramente frustrado. Mamá, dijo, espero que reconsideres, espero que recuerdes que somos familia. Carlos, dije, nunca he olvidado que somos familia, pero tú has olvidado lo que significa ser familia. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala reflexionando sobre nuestra conversación. Había esperado que tal vez Carlos finalmente entendiera, pero incluso después de todo lo que había pasado, todavía estaba más preocupado por el dinero que por nuestra relación. Esa noche llamé a Miguel. Miguel, dije, quiero finalizar las donaciones caritativas. Quiero que todo esté arreglado para que no haya confusión sobre mis intenciones. ¿Estás segura? Preguntó. Completamente segura. Dije, mis hijos han tenido meses para reflexionar y cambiar. En lugar de eso, han duplicado su enfoque en el dinero que hay de tus nietos. Preguntó. Mis nietos entenderán, dije. De hecho, creo que estarán orgullosos de que su abuela usó su dinero para ayudar a otros. Los meses siguientes fueron una mezcla de paz y tristeza. Paz, porque finalmente había tomado control de mi vida y mis decisiones. Tristeza porque eso significaba aceptar que había perdido a mis hijos, tal vez para siempre, pero también fueron meses de descubrimiento, sin la constante presión de rescatar a mis hijos de sus crisis financieras. Pude enfocarme en las cosas que realmente me importaban. Comencé a hacer trabajo voluntario en un hospital local, usar mi tiempo para ayudar a otras personas, me dio un sentido de propósito que no había sentido en años. Retomé mi amor por la jardinería, creando un jardín hermoso que se convirtió en mi santuario personal. Comencé a yar.
algo que Roberto y yo habíamos planeado hacer juntos, pero que siempre pospusimos para ayudar a los niños. Y más importante, desarrollé relaciones genuinas con personas que me valoraban por quién era, no por lo que tenía. Hannah y Roberto siguieron visitándome regularmente. Estos dos jóvenes se convirtieron en la luz de mi vida, recordándome que había hecho algo bien como matriarca de la familia. Abuela, me dijo Ana un día, ¿alguna vez te arrepientes de tu decisión? ¿Te refieres a donar el dinero? Pregunté. Dijo, ¿alguna vez sientes que tal vez fuiste demasiado drástica? ¿Sabes qué? Dije, al principio pensé que tal vez había sido demasiado dura, pero cada día que pasa, me siento más segura de mi decisión. ¿Por qué? Preguntó. Por primera vez en décadas, las personas que están en mi vida, ¿están ahí porque me quieren? Dije, no porque necesiten algo de mí, incluidos nosotros. Preguntó Roberto, especialmente ustedes. Dije, ustedes dos me han demostrado que es posible amar a alguien sin esperar nada a cambio. ¿Y si nuestros padres cambian? Preguntó Ana. Si finalmente entienden, si sus padres cambian genuinamente, dije, estaré aquí, pero tendrán que demostrar que el cambio es real, no solo una estrategia para acceder a mi dinero. ¿Cómo podrían demostrar eso? Preguntó Roberto. Actuando como si no existiera dinero, dije, tratándome como tratarían a cualquier mujer mayor que mereciera respeto y consideración. Un año después de la lectura del testamento, recibí una llamada inesperada. Era María, y sonaba diferente. Mamá dijo, ¿podría visitarte? Sola, sin hablar de dinero, solo para hablar. ¿Sobre qué? Pregunté. Cautelosa, Ann. Sobre nosotras, dijo, sobre nuestra relación, sobre cómo llegamos a este punto. ¿Y el dinero? Pregunté. No voy a mencionar el dinero, dijo Ante, prometo. Except la visita, aunque con reservas. María llegó esa tarde con una expresión que no había visto en años en humildad. Mamá, dijo, he estado en terapia durante los últimos 6 meses. ¿Terapia? Pregunté. Sí, dijo. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que necesitaba ayuda. Necesitaba entender por qué me había vuelto tan dependiente, tan manipuladora. ¿Y qué has aprendido? Pregunté. He aprendido que uso a las personas, dijo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. He aprendido que he estado usando tu amor por mí para conseguir lo que quería. He aprendido que nunca me hice responsable de mi propia vida. Sus palabras me sorprendieron. En todos los años que habían pasado, nunca había escuchado a María tomar responsabilidad por sus acciones. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Pregunté. Me siento avergonzada, dijo. Me siento avergonzada de la mujer en que me convertí. Me siento avergonzada de cómo te traté. María, dije suavemente. ¿Qué quieres de mí? Quiero pedirte perdón, dijo. Quiero pedirte perdón por usar tu amor contra ti. Quiero pedirte perdón por verte como una fuente de dinero, en lugar de como mi madre. Y pregunté, y quiero preguntarte si hay alguna manera de que podamos tener una relación real, dijo, una relación donde yo te trate como mereces ser tratada, sin condiciones financieras. Pregunté, sin condiciones financieras, confirmó. Hickinson, un trabajo de tiempo completo. He hecho un presupuesto. He comenzado a vivir dentro de mis posibilidades. Ya no necesito rescates financieros. ¿Y si los necesitas? Pregunté. Entonces encontraré otra manera de resolverlos, dijo. Pero no te voy a usar más. María, dije. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Mis hijos, dijo Anna y Roberto, me dijeron que estaban avergonzados de mí. Me dijeron que preferían tener una abuela que los respetara que tener una herencia que viniera de lastimarte. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Me hizo ver que estaba destruyendo mi propia familia por codicia, dijo. Me hizo ver que estaba criando a mis hijos para que me despreciaran. ¿Y los otros? Pregunté. ¿Carlos y Diego? Carlos todavía está enfocado en el dinero, dijo. Diego ha desaparecido completamente. Creo que están demasiado orgullosos para admitir que se equivocaron. ¿Y tú? Pregunté. Yo estoy cansada de estar orgullosa, dijo. Estoy cansada de estar enojada. Estoy cansada de vivir mi vida esperando que alguien más la financie. Hablamos durante horas esa tarde. Por primera vez en años, María me preguntó cómo me sentía.
cómo había sido mi vida durante los últimos meses, qué había estado haciendo para mantenerme ocupada. Ann no pidió dinero. No mencionó la herencia, no trató de negociar o manipular, simplemente se comportó como una hija que se preocupaba por su madre Ann María. Dije, cuando estaba por irse, ¿esto es genuino o es una estrategia para eventualmente acceder a mi dinero? Mamá dijo, te voy a ser completamente honesta. Al principio, cuando comencé la terapia, si esperaba que sí cambiaba, tal vez cambiarías de opinión sobre el dinero. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora me doy cuenta de que no importa, dijo. Ahora me doy cuenta de que prefiero tener una madre que me respete que tener dinero que venga de manipularte. Incluso, si nunca recibes un centavo, si nunca recibo un centavo, confirmó. A los meses siguientes fueron una revelación. María mantuvo su palabra. Me visitaba regularmente, pero no para pedir dinero. Me llamaba para ver cómo estaba, no para contarme sobre sus crisis. Me incluía en su vida porque quería que estuviera ahí, no porque me necesitara financieramente. Lentamente, comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue fácil, había años de resentimiento y dolor que sanar, pero por primera vez en décadas sentí que tenía una hija real, no una dependiente financiera. An Carlos, por el contrario, se volvió más amargado. Ocasionalmente aparecía, pero siempre con la misma agenda, a convencerme de que cambiara de opinión sobre el dinero. Nunca parecía entender que su enfoque en el dinero era exactamente lo que me alejaba de él. Diego simplemente desapareció. Dejó de responder mis llamadas, dejó de visitar, dejó de ser parte de mi vida. Fue como si hubiera muerto para mí el día que descubrió que no iba a recibir una herencia. Pero la pérdida de Diego se vio mitigada por el regreso de María y la constante presencia de mis nietos. Ana se graduó de la universidad y consiguió un trabajo en una empresa de marketing. Roberto terminó la preparatoria y fue aceptado en una universidad con una beca académica. Abuela, me dijo Roberto un día, ¿sabes qué es lo más irónico de toda esta situación? ¿Qué? Pregunté. Ana y yo estamos teniendo más éxito financiero que nuestros padres, dijo, y lo estamos haciendo sin depender de nadie. ¿Por qué crees que es así? Pregunté a Ann. Porque aprendimos de sus errores, dijo, porque vimos lo que pasa cuando dependes de otras personas para tu estabilidad financiera. ¿Y qué aprendieron? Pregunté. Aprendimos que el dinero que no te has ganado no te da satisfacción, dijo. Aprendimos que depender de otros te hace vulnerable y resentido. ¿Y qué hay de la herencia? Pregunté. ¿No están decepcionados de que no vayan a recibir dinero? Abuela, dijo Ana, nosotros no esperábamos tu dinero. Esperábamos tu amor y tu respeto, y eso es lo que hemos recibido. ¿Y eso es suficiente? Pregunté. Ann, es más que suficiente, dijo Roberto. Es todo lo que realmente importa. 2 años después de la lectura del testamento, recibí una llamada que cambió todo nuevamente. Era Carlos, pero sonaba diferente. Sonaba Ann, quebrado. Mamá, dijo, ¿podría venir a verte? Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Pregunté. Sobre mi vida. Dijo, sobre las decisiones que he tomado. Ann, sobre Ann, todo. Cuando Carlos llegó, se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras. Se veía como un hombre que había perdido todo. Mamá, dijo. Sandra, ¿me dejó qué? Pregunté. En Sandra me dejó, repitió. Se llevó a los niños. Dice que no puede vivir más con alguien que está obsesionado con dinero que no es suyo. ¿Cuándo pasó esto? Hace 2 semanas, dijo. Dijo que había estado esperando que yo cambiara, que dejara de estar obsesionado con tu dinero. Pero cuando me di cuenta de que no iba a cambiar, se fue. ¿Y cómo te sientes? Pregunté. Como si hubiera arruinado mi vida, dijo. Como si hubiera perdido todo lo que realmente importaba por perseguir algo que nunca fue mío. ¿Y qué vas a hacer? Pregunté. No lo sé, dijo. Perdí a mi esposa. Perdí a mis hijos. Perdí a mi madre. Perdí todo por ser codicioso. ¿Perdiste a tu madre? Pregunté. No la perdí, preguntó. ¿Después de cómo te traté? ¿Después de llevarte a juicio? ¿Después de amenazarte?
Carlos, dije, nunca me perdiste. Yo estoy aquí, siempre he estado aquí. Pero ¿cómo puedes perdonarme? Preguntó. ¿Cómo puedes siquiera mirarme después de lo que hice? Porque eres mi hijo, dije, porque a pesar de todo, todavía te amo, pero ya no me respetas. Prickle, el respeto hay que ganárselo, dije, pero el amor de una madre es incondicional. ¿Y si quiero ganarme tu respeto? Preguntó. Entonces tienes que empezar comportándote de manera respetable, dije. ¿Cómo? Preguntó. Deja de pensar en mi dinero, dije. Enfócate en reconstruir tu propia vida. Lucha por recuperar a tu familia. Conviértete en el hombre que tus hijos puedan respetar. ¿Y si no puedo? Preguntó. Entonces seguirás siendo infeliz, dije, porque la felicidad no viene del dinero, viene de las relaciones genuinas y del respeto por uno mismo. Carlos se quedó callado durante un momento largo. Mamá, dijo finalmente, ¿es demasiado tarde para cambiar? Nunca es demasiado tarde para cambiar, dije, pero tienes que querer cambiar por las razones correctas. ¿Cuáles son las razones correctas? Preguntó. Tienes que querer cambiar por ti mismo, por tu propia felicidad, dije, no para conseguir algo de otra persona. ¿Y si cambio? Preguntó. ¿Podríamos tener una relación otra vez? Carlos, dije, si cambias genuinamente, si realmente te conviertes en una persona que puede amar sin condiciones, entonces, por supuesto que podríamos tener una relación, pero sin garantías sobre el dinero. Preguntó Ann. Sin garantías sobre el dinero, confirmé. ¿Y si puedo vivir con eso? Preguntó. Entonces, tal vez puedas vivir con dignidad. Dije. A los meses siguientes fueron un período de transformación para Carlos. Comenzó terapia como había hecho María, comenzó a trabajar en sí mismo, a entender por qué había estado tan obsesionado con el dinero, lentamente, muy lentamente, comenzó a visitarme sin mencionar el dinero, comenzó a preguntarme cómo estaba sin tener motivos ocultos, comenzó a actuar como un hijo que se preocupaba por su madre. Ann también comenzó a luchar por recuperar a su familia. Sandra no regresó inmediatamente, pero comenzó a permitir que Carlos viera a los niños. Ella también notó el cambio en él. Elena, me dijo Sandra un día cuando vino a recoger a los niños después de una visita, Carlos parece diferente. ¿Cómo? Pregunté. A menos obsesivo, dijo, menos amargado, Ann, más, como el hombre del que me enamoré. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Pregunté. Ann, cautelosa. Dijo. ¿Pero esperanzada? ¿Esperanzada? Esperanzada de que tal vez no hayamos perdido todo, dijo. Esperanzada de que tal vez nuestros hijos puedan tener una familia intacta. ¿Y qué hay del dinero? Pregunté. ¿Qué dinero? Preguntó. Sonriendo por primera vez en años. En mi dinero, dije. Ya no esperan heredarlo. Elena, dijo. Creo que finalmente entendimos que tu dinero nunca fue nuestro y que perseguirlo casi destruye todo lo que realmente importaba. 3 años después de la lectura del testamento, algo hermoso había pasado. María había reconstruido su vida y nuestra relación. En Carlos estaba trabajando duro para reconstruir su familia y su relación conmigo. Incluso, Sandra había vuelto a ser parte de mi vida. Ann Diego todavía estaba ausente, pero había aprendido a aceptar que algunas personas no pueden cambiar. Había aprendido que no podía salvar a alguien que no quería ser salvado. Pero lo más importante, había aprendido que el dinero nunca debería ser más importante que las relaciones. Había aprendido que la dignidad vale más que la comodidad. Había aprendido que el amor verdadero no viene con condiciones financieras. Abuela, me dijo Ana un día, ¿alguna vez te arrepientes de haber tenido que pasar por todo esto? ¿Sabes qué? Dije, no me arrepiento, porque me enseñó quiénes éramos realmente. Me enseñó quién merecía mi amor y mi respeto. Why? ¿Quién lo merece? Preguntó Roberto. Ann, ustedes. Dije, ustedes, que me amaron sin condiciones. María, que tuvo el coraje de cambiar. Carlos, que está luchando por convertirse en mejor persona. ¿Y tú? Preguntó Ana. ¿Te mereces amor y respeto? Sí, dije. Finalmente aprendí que yo también merezco ser tratada con dignidad. ¿Y qué hay del dinero? Preguntó Roberto. ¿Todavía vas a donarlo todo? Ya doné la mayoría,
dije, pero guardé algo para ustedes. No como herencia, sino como regalos para celebrar sus logros. ¿Regalos?, preguntó Ana. Regalos para celebrar sus graduaciones, sus bodas, sus primeras casas. Dije, regalos que se han ganado por ser las personas increíbles que son. ¿Y María y Carlos?, preguntó Roberto. Si continúan demostrando que han cambiado genuinamente, también recibirán regalos, Dillan, pero no herencias. Regalos que celebren quienes se han convertido, no quienes nacieron siendo. ¿Y Diego?, preguntó Ana. Diego siempre será mi hijo, dije. Si alguna vez decide que quiere una relación genuina conmigo, estaré aquí. Pero no recibirá dinero, preguntó Roberto. Diego recibirá la misma oportunidad que todos los demás, dije. Si demuestra que puede amarme sin condiciones, será tratado como familia. Si no puede, será tratado como lo que eligió ser, un extraño que espera herencia. Los años siguientes fueron los más felices de mi vida. Tenía una familia real, una familia que me amaba por quien era, no por lo que tenía. Tenía nietos que me respetaban y me admiraban. Tenía una hija que había encontrado su camino, y un hijo que estaba luchando por encontrar el suyo, y más importante, tenía mi dignidad. Había aprendido que nunca era demasiado tarde para exigir respeto. Había aprendido que el amor verdadero no viene con condiciones financieras. Había aprendido que ser familia significa más que compartir sangre. En el dinero que había causado tanta destrucción, finalmente encontró su propósito. La mayor parte fue donada a organizaciones que ayudaban a niños y ancianos. Una parte pequeña fue guardada para celebrar los logros reales de las personas que realmente me amaban. Ann y yo, una mujer de 76 años, finalmente aprende que el dinero no compra lealtad, pero sí revela el verdadero carácter de las personas. Aprendí que la codicia destruye familias, pero que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier crisis. Aprendí que nunca es demasiado tarde para exigir ser tratada con dignidad. Y aprendí que los $50 oficiales que mis hijos encontraron tan ridículos fueron, en realidad, el regalo más valioso que su padre pudo haberles dado. Han la oportunidad de demostrar quiénes eran realmente. Algunos de ellos tomaron esa oportunidad, otros no, pero todos aprendieron que el dinero revela el alma y que el alma no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero. Esta es mi historia, la historia de una mujer que aprendió que el respeto se gana, que el amor no se compra y que la dignidad vale más que cualquier herencia. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, tomaría exactamente las mismas decisiones, porque al final no me llevé el dinero a la tumba, pero sí me llevé mi dignidad. Y eso, mis queridos, no tiene precio.